Es que viene, estábamos hablando antes también de lo que es la comunidad, la comunidad. Y que la comunidad, nosotros que vivimos en comunidad, necesitamos comunicarnos. Pero sabes también el uso consciente de las palabras en tu vocabulario puede hacer una gran diferencia y que tengas la observación de lo que dices y cómo lo recibe el otro. A veces puede ser incómodo porque te vas a dar cuenta de que estás equivocada. Entonces, yo lo que les digo a las personas es cuando se pillen esos pensamientos, que es muy difícil son difíciles de pillar, pero cuando se los pillen, cojan una libretica y anoten. Yo hice ese ejercicio cuando empecé y es increíble leer lo mucho que tú piensas de ti en un día mal, negativo. Mira, para dar un regalo uno tiene que escuchar desde antes. Que dice, que la persona dice, ay, fíjate, es que me gusta mucho algo que vi, que estaba así, que no sé qué. Es pista para un regalo. Esta parte de más devoradoras, no sabes el impacto. Sí. Y en la palabra, en nuestras conductas, porque muchas veces los hijos no se dejan llevar tanto de lo que les hablamos, sino de lo que ven. Con nuestro ejemplo, que es ese ejemplo que estás dando. Todo eso que tú no sabes que tienes, pero que están ahí y que en algún momento salen. O no sabes que tienes o los has reprimido gracias a creencias en tu familia o a que te dijeron eso está mal y entonces tú lo has reprimido, pero que es una habilidad que uno tiene, eso es un potencial. Hola Moni, Hola, Cris. bienvenida a este cafecito, Bien. nuevamente cafecito de Moni y Cris, una charla entre amigas, a nuestro episodio número 16. 16, un potencial. Exactamente. Y entre nuestros potenciales, pues está el de utilizar la palabra, Palabra utilizar un vocabulario y, y lenguaje. y todo está englobado dentro del tema de la comunicación. Comunicación, ¿no? Es una forma de comunicar. Exacto. Que a nosotros nos encanta comunicar, ¿verdad, Cris? Sí, eso es lo Hablar que y estamos hablar nos haciendo. gusta. Sí, porque fíjate que aunque siempre nuestro eslogan es una charla entre amigas, exactamente lo que hacemos es eso, comunicar. Comunicarnos Comunicar. entre nosotras y comunicar a los demás, a quienes nos ven. Y mira, me gustaría dar los números de Sí, palabra, lenguaje y vocabulario. vale. Palabra es el número 73. Wow. Eh, pero fíjate, me encantó su lupa. Es 88.33. Para iniciando un mes 8. Y está hablando de una percepción total. Así es. Sincronía y percepción total. Ujú. Lenguaje es número 76 y es 91-96. Y aquí No, dime. me llama la atención el 96 en la palabra lenguaje, La paradoja. que es cuando la paradoja se abre, cuando ya la paradoja está comprendida, cuando el de allá y el de acá nos pusimos de acuerdo en lo que veíamos cada quien. Ok. Pero si Ajá. te parece, miremos qué es paradoja, ¿no? Lo digo porque, aunque yo en algún momento hablé de paradoja, es una afirmación o situación que, aunque aparentemente contradictoria o absurda, puede ser verdadera o contener una verdad oculta. Se trata de una idea, hecho o proposición que desafía la lógica convencional, el sentido común. Es que una paradoja es como que dos cosas que hay, las dos están, son reales, pero como que, ¿no? No, como que no sea cierta cuál de las dos, pero las dos Y están. cada uno tiene una percepción opuesta. Exactamente. Y sin embargo, están ahí, son reales, existen. Están ahí. Ajá. Y para mí el 96 lo que hace es intercambiar la visión entre uno y otro. Y Sí. obviamente el lenguaje, nosotros lo podemos ver primero por las pinturas rupestres, que fue esa Ujú. necesidad de los seres humanos de como ir anotando o compartiendo lo que veían, La palabra comprendiendo también. compartir, la palabra compartir para mí es lo que resume un poco también lo que hacemos, Así porque es. compartimos nuestra experiencia, compartimos lo que nos ha servido, compartimos lo que hemos aprendido.
lo que hemos investigado, Cris, También, también. claro, cuando lo investigamos lo aprendemos, ya sea porque lo hemos experimentado o porque lo hemos investigado. Experimentar o investigar. Eh, Mm, Y mira, la palabra vocabulario ajá. es 124. 124. Uno y su película. Sí. La lupa es 150.04. Wow, 150. ¿Una Y el, bisagra lógica actualizada o solar? y el 124 es la película de uno. Ajá. Entonces, nos vamos a ir desde el circulito más chiquito que son las palabras, si te Vale, parece bien. vale, Las palabras surgen en esa necesidad de comunicación. Y como, digo, es que estamos ahorita un poquito lógicas, pero es que es lo que toca. Una palabra puede em, encerrar un concepto, puede encerrar un significado, la forma en la que le llamamos a algo, pero también si nos vamos a su expresión mínima, nos da otro significado. Incluso hasta nos puede dar como una visión más amplia a pesar de esa síntesis que es con los números. Y cómo hay palabras a las que también les tenemos carga. sí, porque se habla, sobre todo en temas religiosos, el poder de la palabra, ¿no? Y es cierto. O sea, Sí, si mi experiencia con papá no es la adecuada o la que yo, o me incomoda, yo no pronuncio papá, o sea, ay, mi papá, ¿no? Pero si yo tengo eso bien saludable, yo voy a decir mi papá. Y se sí, nota el amor por la entonación o el significado que tú le das a esa claro. palabra. Fíjate también una pelea que yo tenía mucho en Colombia con mi mamá y mi hermano, que de las malas palabras, de las groserías, las comúnmente llamadas groserías, que, que cuando llegué aquí a España, pues es un país muy, así, muy distinto en ese sentido, ¿no? El lenguaje aquí es más fuerte. Y, y me parece gracioso porque yo decía, la idea de cada persona de cuando dice algo puede ser muy distinta. Y hay palabras que si yo las digo con una entonación, significan una cosa, y si las digo con otra, pueden ofender mucho y significan otra cosa muy distinta. Pero es la misma palabra. Todo depende de que, de mi intención, Y de cómo las uses también. ah, y de la entonación. Si se lleva más alto, si se lleva no sé cómo, si a eso se acompaña hasta un gesto, Sí. ¿no? Un gesto, la comunicación no verbal que llamamos nosotros de cómo torció la boca, cómo no la torció, cómo miró, cómo no miró. Tiene tanto, tanto, tanto. Y mira, con esto me recordaste una experiencia que tuve con una instructora. Ujú, Cuando entré a ese curso, ella se me hacía muy, pues de aquí decimos dicharachera, ujú, pero utilizaba palabras altisonantes para referirse a ciertos términos o se le salían así, coloquialmente, ¿no? ujú, Entonces, en la primera clase, pues ya se presentó ella así. Y algunas personas dijeron, sabes, yo no estoy de acuerdo con que una profesora dé una clase así. Y se retiraron de la clase. Y a mí me pareció, ocurrente. Se me dijo, pues es auténtica, ¿no? Obviamente yo también en ese momento, pues veía lo que nos estaba enseñando Cris. O sea que no por eso me iba a salir de ahí. Era más valioso lo que ella nos instruía que las malas palabras. Y en ese momento la defendí. Entonces ya transcurrió el curso, porque fue un curso de varios meses, años, y era verla cómo utilizaba eso, pero después empecé a percibir cómo a ciertas personas las era un ataque, ya. porque le hacían una pregunta, pero haz de cuenta que hay personas que ya no tienen paciencia
y que como le decían, pero es que usted está no sé qué o no sé qué, ¿no? Y entonces ahí ya no me empezaron a aparecer esas palabras, porque dije, una persona que sabe tanto debería de tener otros argumentos para hacerte ver que te equivocaste. Y ella seguía empleando. Bueno, pues hasta que llegue el día en que me toca a mí, ¿no? No me dijo un insulto a mí, sino dijo, es que esas son... ra, 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 ra". Y, y no fue únicamente la palabra, sino fue como descalificar lo que yo le estaba preguntando. Claro. Por eso digo del contexto donde se digan y cómo se digan. Entonces ya ahí ya dije, no, creo que si uno pretende dar una clase, si uno tienes que enriquecer Tu vocabulario. tu vocabulario. Y ahí vamos a la siguiente, que es el vocabulario. Ujú. Porque el vocabulario va a ser en base a tus conocimientos, a lo que hayas escuchado desde que eres niño. Sí. Pero antes de que pases al vocabulario, Ujú. me gustaría hacer un matiz a lo que tú estás diciendo. Ah, perfecto. Porque yo estoy de acuerdo contigo en que obviamente que uno tiene que mirar, dependiendo del que, todo lo que, lo que estamos diciendo de la intención que se tenga y cómo se empleen las palabras en el sitio que se empleen y tal. Pero sí que es cierto que a veces se necesita, porque Claro. ayudan como a hacer un énfasis. Mira, te lo digo por experiencia propia. Yo Ajá. no soy mal hablada, o sea, yo soy más bien Ah, cuidadosita. Pero si yo estoy en un acompañamiento y estoy en un momento así cumbre, empoderando o diciéndole a alguien como, sí, como dándole fuerzas, no se deje joder, por ejemplo, a mí me parece muy apropiado y me parece que además suena jocoso o en ese momento como que una palabra así fuerte te, puede grabar te- muchísimo claro. más una idea, obvio, contexto. Sí, sí, Mm. y bueno, creo que es lo mismo, pero Sí, sabes, yo cuando empecé a ver que esto, en lugar de ser jocoso o en lugar de incentivar, ah, daba no, para sí. abajo, No, claro, ya ahí sí sí es, fue cuando dije, yo creo que todos estábamos en el mismo, éramos 200 personas ahí, y decían, no, es que eso no nos gusta. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, es importante lo que dice, pero creo que todos merecemos respeto. sí, claro, Entonces, a lo mejor ahí es tener ese filtro, Cris. claro. Es ese filtro, eso es lo que dices, un filtro, de saber cuándo, en qué momento, con qué entonación, de qué manera. Sí, es cierto. Y porque si no, caes ya pues sí, en una situación que no era nada deseable, ¿eh? O sea, Y ya ahí otra ya cosa, terminamos todos y como que sí hubo, bueno, yo dejé de estar con ella por eso, claro, porque dije, un profesor no puede maltratar a sus alumnos". claro, porque eso ya es una agresión verbal. Sí, Claro, hay que tener ese tino. Y eso también implica manejar mucho vocabulario. así es, y ahí estamos el vocabulario, que nosotros tendríamos que enriquecer más nuestro vocabulario. O bueno, de hecho, como que ha sido una tarea y bueno, ahí yo también debo reconocer a Chris, que Chris a mí se me hace que tiene un excelente dominio de la palabra. Entonces yo para estar a la altura pues tengo que instruirme, Ay, madre no debo de mía. ser la muchachita salvaje, porque Pero luego me sale. ahora sí me da, tú cada vez me dices algo que me dejas como, plop, tan bella. Pero sabes también el uso consciente de las palabras en tu vocabulario puede hacer una gran diferencia y que tengas la observación de lo que dices y cómo lo recibe el otro. A veces puede ser incómodo porque te vas a dar cuenta de que estás equivocada. Ya. Ujú. Entonces, el vocabulario pues lo recibimos lo mamamos de nuestra familia. Y de nuestra sociedad, de nuestro entorno, el Y colegio. luego nos echamos palabritas que nomás porque están de moda. Y ahí cada quien, ¿eh? Porque las palabras sí tienen una carga. El que tú te expreses de cierta forma tiene una carga. Y por eso tenemos trabajo los terapeutas, Ya. porque ese es una herramienta para detectar cómo una persona se percibe o percibe al mundo. ¿Qué palabras utiliza? Ujú. Porque hay personas que utilizan puras palabras de queja. Dice, pero es que yo no me quejo, pero no es una queja disfrazada de otras palabras. Fíjate que mientras te escuchaba pensaba en algo
que estábamos hablando antes, fuera de grabación, Fuera de grabación. y es como la forma en que nosotros interpretamos, que solamente está en nosotros. Cada uno de nosotros tiene una idea preconcebida ahí en su mentecita, en su cabecita, y entonces tiene la idea de qué es esto, qué es un árbol, qué es un paisaje, y por mucho que tú lo describas, es complicado que el otro tenga la misma idea. Y Así ahí es. viene algo que nosotros aplicamos en bioneuroemoción. Cuando la persona está hablando, nosotros intentamos que la persona hable en primer nivel. ¿Eso qué quiere decir? Que sea objetivo y describa las cosas. Describir, no interpretar, o sea, no meterle emoción a algo. Entonces, el ejemplo que yo siempre les digo es, quiero que me cuentes la escena que viviste, pero no me la cuentes con tus emociones, sino cuéntamela o sea, la diferencia está en, ¿está lloviendo o qué día tan triste y tan feo? Porque ahí le estás metiendo a una cosa neutra que es que llueva, le estás metiendo tu emoción. Emoción. Entonces, no es lo mismo decir llueve, ahora llueve, que es un día feo o un día triste, porque el feo y el triste se lo pongo yo. Lo objetivo es que llueve. Entonces, ese es digamos, el primer nivel que nosotros necesitamos para ser un poco más objetivos, pero aún así, siempre las cosas que tú vas a contar están cargadas de tu interpretación, de cómo las sientes, de cómo las ves, de cómo las percibes. Y hay como algo que es invisible, Cris. Ujú. Porque mira, justo también hablábamos del trabajo, que en tu caso te pueden decir, "Mm, ya te tienes que ir a trabajar". Sí, sí, sí. Y entonces tú dices, sí, híjole, pues, tengo que irme al trabajo. Con cara de... sí, carga. La palabra ahí la Carga, estás carga. cargando. Y ahí hay sacrificio, esfuerzo, todo lo que hay. ¿Y Pereza. por qué es importante empezar a fijarnos un poquito más y enriquecer nuestro vocabulario? Porque el universo escucha vibración. Sí, Si yo a la palabra trabajo le pongo una carga negativa, así se va. ya estoy programando mi día. Por eso sí, por eso. El hecho en el ejemplo que decía yo, el hecho de poner un día feo, cuando un día de lluvia es un día que puede ser muy hermoso, por un lado, porque a mí me encanta, pero además muy necesario, y tú le estás poniendo una carga de tristeza y de negatividad. Mi, Ay, pobrecito de mi hijo, tiene que irse a trabajar. ¡Qué ¿En serio? pereza! ¿En serio tiene que irse? Ya no te lo tiene que decir, ya con eso dices, en lugar de, y bueno, va uno como cambiando, ¿no? Que dices, ay, pues mira, ojalá que todos los semáforos que encuentre estén en verde, que pase rápido su camión, que haga su trabajo que disfruta, Que hoy le salgan bien las cosas. que hoy le salga Sí, bien, que reciba una felicitación. sí, 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 Pero, sí, y total. tú lo puedes ver en el metro, Cris, en el metro, y ya ahí ya pasa al siguiente, que es el lenguaje. Nuestro cuerpo habla, se expresa de diferentes formas. Y por Ujú. ejemplo, aquí en el metro es que a mí me encanta ser observadora y cómo van personas como si fueran cargando algo, van Sí. cargando como un pesar. Si entráramos así a sus pensamientos, encontrarías todas las palabras que se dicen. Y muchas de ellas así mismas. Sí, porque no sabemos hacerlo de otra forma, pero la buena noticia es que podemos irnos reeducando y algunas cosas irlas sacando. Estás haciendo una clase de desprogramación. Te voy a contratar para mis cursos. Acepto. No te firmo. Ay, Porque tú en el lenguaje de su cuerpo puedes ver eso. Que también, por ejemplo, a nosotras que somos terapeutas, eso es tan, tan valioso también, Cris, porque la persona te puede de estar diciendo con sus palabras, con su boca una cosa, pero su actitud te dice otra. claro, esa es la forma en que yo trabajo en una consulta. Para nosotros es, por eso necesitamos estar pendiente de la persona, porque la persona, o sea, yo me he dado cuenta trabajando en esto de cómo tú eres capaz de decir sí y hacer así. Es Sí, muy sí, loco, pero sucede. Por ejemplo, ¿cómo sabes si la persona tiene un conflicto de tipo que ha sido maltratada sexualmente o abusada, los abusos sexuales y eso? Yo creo que el 90% de las veces lo he pillado porque tuerce la boca. Que tuerzan la boca cuando están hablando y hagan...
Eso es asco. Y el asco para nosotros es una posibilidad de eso que inconscientemente la persona está comunicando. Digo inconscientemente porque la persona no quiere expresar que ha sido abusada, pero en su lenguaje verbal, su inconsciente está como gritando, como diciendo, oiga, es increíble, pero Tenemos es que así. dejar salir esto, claro. Sí, es Y increíble. fíjate, viene eso también, de que a través tú de ese lenguaje, y ahora ya si nos vamos al lenguaje, por eso hay tantos tipos de lenguaje, artístico, escrito, de actuación, de lo que sea. Muchas veces no es necesario que afrontes algo si no estás preparado, pero sí le puedes dar el encauce dibujando. También ahí vemos que hay niños que podemos darnos cuenta cómo, qué es lo que están viviendo a Sí, través de lo que sí. dibujan. Se analizan a través de sus dibujos, sí. Ujú. La salud psicológica de los niños la miran a través de sus dibujos. Y también se puede utilizar como una herramienta de escape. Por ejemplo, yo también en las sesiones utilizo mucho esto de hacer cartas. Sí, La carta, si tú sientes de corazón que lo puedes entregar, lo puedes hacer, pero al final esa carta es para ti. Es como donde te dejas sacar, te dejas ser. total. Yo ahora ya voy es en en la libreta de pensamientos. Y fíjate que también es para desprogramación. Es cuando tú estás todo el tiempo pensando, pues, yo como inicié con eso también, ¿no? El típico pensamiento sobre ti, no soy capaz, soy insuficiente, no puedo, eso me queda grande. Todos esos pensamientos, tú conscientemente no vas a decir que los tienes. Tú no vienes a decir, bueno, de pronto sí, ya has hecho una evaluación pero el normal, de normal, tú no dices eso, tú dices, ay, yo no digo eso de mí, porque eso sale, como está en el inconsciente, sale es cuando hay algo. ¡Pum! Entonces, yo lo que les digo a las personas es cuando se pillen esos pensamientos, que es muy difícil son difíciles de pillar, pero cuando se los pillen, cojan una libretica y anótelos. Yo hice ese ejercicio cuando empecé y es increíble leer lo mucho que tú piensas de ti en un día mal, negativo. O estas ideas, Cris, que tenemos también que vienen del exterior. Yo te platicaba de una experiencia Ujú. perturbadora. Sí, sí, ah, sí, sí, sí. Entonces yo identifico, esto no es mío, o esto no puedo prestarle tanta atención a esto. Y sé que tengo que cuidar mi energía también. Mm, Entonces lo escribo, lo puedo solucionar, no lo puedo solucionar, le doy su espacio, pongo atención, no, en este momento no lo puedo resolver, lo ujú. suelto, lo suelto y paso a otra actividad. Pero sí necesito prestarle el tiempo adecuado de atención, Es porque no que, es cambiar un pensamiento por otro, no es así, porque así no, lo que estoy haciendo es evadir. no, Lo que no. tengo que hacer es, lo considero, lo veo, puedo hacer algo, entiendo, no lo entiendo, lo dejo y comienzo a hacer algo que de lo que tenía programado, de lo que tenía, ahí sí me doy la vuelta. Y ya después vuelve a aparecer y digo, a ver, tranquila, esto no nos hace bien. Ya dijimos que lo vamos a resolver después, o cuando tenga que llegar la respuesta va a llegar. No te me aceleres, Moni. También yo platico mucho así conmigo, es mi comunicación conmigo. Mm. Y de verdad que también a través de esa comunicación, Cris, yo me pude dar cuenta cómo me maltrataba. O sea, otra vez no hiciste nada en el día, otra vez te faltó esto. Eso que estás diciendo es la segunda parte de, de esto que te estoy diciendo de anotar los pensamientos que te pilles. Porque lo que yo les digo es, a lo largo del día tienes una libretita en donde lo vas anotando cuando te lo pilles. Pero eso que dices tú, que no sé qué hacer con esto, por ahora lo anoto. Me pillé que me acabo de decir que soy una vaga, por ejemplo, o que no sirvo para nada. Lo anotas y tienes el cúmulo de pensamientos que has pillado. Es como si estuviéramos a la casa de qué estás pensando. Lo anotas y en la noche antes de dormir lo lees. Y si comprendes lo que te estás diciendo, porque en el caso de los pensamientos es los pensamientos que tengo sobre mí malos, los que negativos. Entonces, frente a cada pensamiento de esos pones lo contrario, lo que para ti debería ser positivo. Por ejemplo, si el pensamiento que me he pillado soy una vaga, entonces al frente soy una persona absolutamente trabajadora o soy una persona eficaz o eficiente, lo que quieras. Y yo les digo que esa noche simplemente se escribe y lo haces conscientemente.
Y al otro día en la mañana empiezas a leerlo. Chun, 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 chun. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a que estés más presente y más consciente de qué hay en tu inconsciente y qué es lo que quieres modificar. Entonces yo les digo, habrá momentos en que ustedes sigan necesitando anotarlos porque los sigue viendo, los sigue encontrando, pero hay otros que no. Y cuando ya no sea significativa esa hojita de la libreta, la queman, que ustedes vean que la están quemando. Porque esa es una manera para el inconsciente también de decir, esto ya no va conmigo. Ya no funciona. Mira, ahorita que dijiste de que soy una vaga. Vaya, yo lo vi por ese lado. No, no eres una, no, no eres eso, ¿no? Pero, ¿sabes? También con eso trabajé diciendo, tú mereces descansar, También. mereces descansar, porque no, y de verdad, qué valioso es saber no hacer nada, no estar ocupada. Ujú, Es sí, un súper ejercicio, ¿eh? A dime. partir de ahí, yo vi cómo mi tiempo me rinde más, porque ahora sé lo que es no hacer nada y no me culpo de no hacer nada. Sí, porque ese pensamiento de tengo que estar haciendo algo es un pensamiento aprendido. De pronto que Es- viene de familia, obviamente, que es lo que uno aprendió a te voy a, ver. te voy a platicar que cuando yo llega el muñeco, yo sentía así como la intención de, ya párate y a la cocina. Hasta que me di cuenta de eso. Pero era así como ¡ah! El impulso, o sea, ya ni lo pensaba, ahora párate y a la cocina, ¿no? Ya después me fui dando cuenta, dije, a ver, no, no tengo por qué estar rápido en la cocina, ¿no? Y le he dado el tema porque de repente ya no era que me levantara, sino que me empezaba a causar incomodidad y ya no ponía atención en lo que estaba viendo, en lo que estaba haciendo. Como que eso era más importante que lo que estaba haciendo. Ya. Y ya ahí fue cuando dije, no, no puede ser que esté yo así. Es una forma de torturarte. Pero, Moni, es que me dio tanta risa porque es que uno de mis traumas al principio. Eso de Ajá. sentir, a mí me pasaba era con mi mamá en casa, ¿no? Yo veía que mi mamá estaba trabajando, yo era niña, y llegaba y yo, a hacer algo, como ella nunca me dijo ni hizo nada, pero No, era yo solita y me quedé con eso. Ahora después de todo este proceso, me da risa porque yo llamo a mi mamá por teléfono y le digo, ¿qué está haciendo? Y ella como que, ay, no sé qué, y yo, no me interesa nada que no sea que salió a la calle o que dio vueltas. Las cosas que haya hecho en la casa no me interesa, porque le digo, o sea, entiendo y veo que es una cosa aprendida, que se trae de sí, familia. sí, Cris, ¿y eso de qué haces? Yo también se lo decía a mi mamá cuando hablaba por teléfono en un lugar y dice, hola, ma, ¿cómo estás? No. Ma, ¿qué haces? Y mi mamá era así, una hormiguita, o sea, mi mamá no paraba, mi Sí, mamá no, no sí, podía ver. También esto, Cris. Yo antes veía la televisión y estaba haciendo cosas. sí, sí. Y bueno, a veces funciona, pero realmente, pues por eso la televisión tiene imagen, tiene sonido, tienes que ver. Pero eso pasa ahora yo, por ejemplo, cuando estoy por ahí, clase, alguna conferencia de alguien. O sea, si no estoy escuchando algo, es como si no estuviera haciendo nada. Y me di cuenta de eso también. Es como que trato de llenar, ya que voy, por ejemplo, a mí me encanta planchar. Entonces, si tengo una cosa así de plancha, yo soy feliz. Y entonces es el momento para ponerme mis cascos, como dicen aquí, y escuchar todas las conferencias que no he podido, todas las clases que no he podido, porque yo sigo escuchando y escuchando y escuchando, me encanta. Pero es como si el hecho de estar planchando, que me gusta tanto, solito no, tiene que venir acompañado con algo. Sí, y bueno, por ejemplo, ahí esa actividad no requiere tanto Sí, vaya, tu atención plena. sí, exacto. Sí Sí se es. puede, estás parada, pero muchas veces estás dando vueltas, Cris. O sea, estás caminando, estás hablando, no, eso no es ser productivo, ¿eh? Eso no es ser productivo. También ya descubrí que sí se puede hacer, pero tiene que ser a conciencia. Mm. Si no hay conciencia detrás de eso, es que hay ansiedad. Sí. Entonces,
me puse a pensar y dije, bueno, ¿por qué siempre es esto de sentir que tengo que hacer algo, que te escucho y escuchaba la puerta y, ay, ya sentía yo, de párate, haz algo, ¿no? Mi abuelita siempre nos decía, ya llegó tu esposo, dale de comer. Ya llegó tu esposo, dale de comer. Sin preguntar si quiere comer, si No, usted vaya. mi abuelita también siempre era de que decía, no, no le preguntes si quiere, tú sirve. Wow. Siempre, a quien llegara a su casa, a quien llegara a su casa. Pero sí vaya, es bonito porque te ofrece como, es como ofrecerte lo que tiene, Ya. pero hay que quitarle la ansiedad, ¿no? Pero fíjate que el tema de la comida, ahí nos vamos para otro tema. Sí, La es que necesidad de fíjate, dar comida. de alimentar al que Y, llegue, no, de y, verdad, y creer que con la comida estás dando algo más de ti. es que fíjate, ahí también vemos los lenguajes de amor, Ujú, que cada quien tiene la forma de claro. expresar amor, De acuerdo con su necesidad. de acuerdo con su necesidad. Sí, claro. Que sería valioso también ver cómo lo hacen los demás, cómo lo haces tú, pero también cómo lo hacen los demás, porque también si tu vocabulario no es tan extenso, tú puedes percibir el cariño de esa persona a través de otro, porque no le vas a decir al otro, oye, necesitas expresarte más. No, esto lo hacemos los que queremos hacer un cambio, los que queremos ampliar nuestra forma de expresión. Pero para quien es limitado también, no es que no te quiera, y a eso voy, porque muchas veces las muestras de cariño, de afecto, no son palpables, son de otra forma. Sí, Con mi abuelita era, tú llegabas y era el plato de sopa más delicioso que te comías, claro. porque en Era su eso forma. había su cariño, el calorcito el calor de su cocina. A mí si me acuerdo de la casa de mi abuela, me acuerdo del calorcito de la cocina, los olores. Y como ella a través, mi abuela no sabía escribir, mi abuela materna no sabía escribir. Y era una mujer muy sabia, Mm, muy, muy sabia. Entonces yo decía, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace para estar tan conectada? Ya, vaya, ahora he, la pla- entiendes. he platicado 3 veces que me tocó cuidarla en sus últimos momentos y todo el aprendizaje que me dejó. No había que hablar, Cris, Ujú, no había que hablar. qué bien. El lenguaje era otro, el lenguaje creo que pues era amor. Claro. Es que ahora que tú estabas contando lo de tu abuelita, pensaba también en mi mamá. Y me llevaste a un momento en donde yo era como mi mamá, ¿por qué no me dice nada? Pero es que mi mamá pinta, mi mamá dibuja cosas preciosas. Y yo aquí tengo cuadros de ella, grandes, pequeños, en madera, de todas las formas, porque la manera de expresarse es esa. Y entonces yo a veces, antes, le decía, mamá, el día del cumpleaños uno espera, pues, ¿no? Algo. Y ella no hablaba, no hablaba ni escribía, pero llegaba el dibujo, o sea, siempre es a través del dibujo. Y esa es una expresión que yo no comprendía, porque la mía obviamente no es el dibujo, nada, cero petatero. Pero fíjate cómo hasta comprender ese tipo de cosas necesita un poquito de conciencia también. Fíjate, ahorita que dices de las pinturas. Sí, es que puedes decir, es que no me quieres. No, claro que sí te quiere. Claro, Y claro, para claro que él, y sí. bueno, y ahí yo también, ya cuando tú sabes un poquito más, ya te atreves a preguntar, oye, ¿por qué me pintaste esto? A mí me ha dado curiosidad. Por ejemplo, el año pasado, mi sobrino nos regaló una cobijita Ujú. a sus tíos y A sus tíos. a su Ya. mamá. Ay, bueno, ya. Yo dije, por qué nos regalaste una cobijita? Y dijo, pues para que en un ratito ustedes se cubran, estén calientitos, te lo pones en los pies.
Es como ese cariñito que Qué a lo mejor yo bonito. no te puedo dar, pero tú te lo puedes dar. Yo no sabía que mi sobrino veía mis pláticas. Ah, Ahí me di cuenta. Porque yo siempre he compartido que hay un ejercicio que cuando tú te sientes triste, te sientes, o incluso cuando estás pasando el duelo de un ser querido, te pongas su suéter. No ujú, a manera de traerlo todo el tiempo, sino en esos momentos como más cruciales que dices, ya no está. Entonces, pues ya él me explicó eso. Y fue justo, vaya, que mi mamá pues también partió. ya, Entonces yo dije, ¿cómo él pudo pues pensar en sí, todo, no nada más en sí, sino decir, les voy a dar este regalo? ¿Y qué significativo es? claro. Entonces, cuando tú Súper. dices, antes de decir, ay, no me gusta, ay, es que, ay, ¿por qué siempre regala lo mismo? Deberíamos de preguntar, oye, ¿Qué significa? ¿qué significa para ti? Y creo Buen que el punto. regalo va a ser otro, ¿eh? El regalo va a ser otro. Claro, porque cuando analizas, por eso a mí eso de ahora de los regalos de te doy dinero o te doy una tarjetica de no sé dónde para que te compres lo que quieras. Yo siempre digo, pero si uno da lo que uno, para uno es lindo, a mí como me encanta, porque yo como niña chiquita disfruto dar un regalo, entonces con la ilusión de, ay, sí, ¿Y que qué debo quieres dar? sí, eso me parece divino. Entonces cuando le dicen a uno, no, pues plata, una tarjeta para que te compres lo que quieras, ay, es tan impersonal. Sí, es como ya me quito el Sí, problema, la ¿no? obligación. O sea, te estoy dando algo porque era Y obligación, no mira, porque quiera. también ahí tiene sus asegúnes, porque, por ejemplo, hay personas que dicen, a mí mejor dame dinero. Vale, vale. Y ahí qué importante es preguntar, oye, es que, mira, para dar un regalo uno tiene que escuchar desde antes, Ujú, que dice, que la persona dice, ay, fíjate, es que me gusta mucho algo que vi que estaba así, que no sé qué, y es pista para un regalo. claro. Y hay otras personas que dicen, no, pues la verdad a mí me gustaría más que me dieras una tarjeta para, lo Para ir y apreciaría, tener yo, lo exacto. apreciaría Sí, de esa también. forma. Sí, sí. Y fíjate cómo ahí, hablando, nos entendemos. Es que ese es el tema de la comunicación, Sí, que es que viene, estábamos hablando antes también de lo que es la comunidad, la sí, comunidad. Y que la comunidad, nosotros que vivimos en comunidad, necesitamos comunicarnos. darnos a entender, ¿Y cómo nos damos a entender cuando partíamos de lo que dije al principio, ¿no? De cada uno tiene su interpretación y por mucho que te lo diga a ti, nunca vas a poder sentir lo que yo siento. claro. Yo te explicaré de la mejor forma, pero aún así tú no vas a poder. Yo te puedo decir a ti qué es el vino, todos los componentes, el sabor, el olor, te lo puedo describir, pero hasta que tú no lo pruebes no vas a saber. Es eso, es lo mismo. Sí, y pues también ahí indudablemente tus gustos van a interferir o no. Claro. Porque yo te voy a decir, es un amargo y a ti ese amargorcito te parece delicioso. Entonces tú vas a decir que es algo agradable y yo voy a decir que es algo, no sé, feo, Vinagre. vinagre o lo que sea, sí. Entonces, Y mira, Cris, hay una película, si me acuerdo cómo se llama, la compartimos por ahí, ujú, pero es una película donde es un lugar de enfermos mentales. Entonces, está una doctora tratando de mejorar su estadía ahí y hacerlos como más activos. ya, Se le ocurre llevar pinturas, papel, lienzos y para que ellos pinten. ujú, Y no sabes lo que fue para ella hacer ese descubrimiento. Creo que ella fue la que inició con esto de los dibujos de los niños, ujú, porque a través de eso entablaba comunicación con los enfermos y comenzaba a hablarles de cosas o les preguntaba, ¿y por qué pintaste eso?
Entonces se abría la comunicación ya. y no nada más quedó ahí, sino que se dio cuenta de que varios de los pacientes tenían talento para la pintura. Mm, qué bien. Entonces, pues ya teniendo determinado material, se abre para hacer una exposición de las pinturas y luego a venderlas. Entonces, a partir de eso, mejoraron, se hace como un círculo en la comunidad. Tuvieron acceso a mejores alimentos, a una mejoría a partir De de, sus dibujos. de sus dibujos, porque Y luego pues de, ya los vendían. y de poderse expresar. Sí, sí. Y de que sí había quien se lo entendiera, quien lo apreciara. Es una película muy buena, es viejita y es como muy lenta, pero es esta forma de comunicación que se va convirtiendo como en círculos virtuosos. Se abre la comunicación, comienzan a pasar cosas. Con los nuevos potenciales Ujú. empiezan a hacer mejoras. Pues como esto va de comunicación y al principio hablamos de números, ahora que dice potenciales, viendo que hoy es nuestro episodio 16 y dijimos uno potenciales para uno o uno con potenciales, ¿no? Y ¿Qué es potenciales? Porque esa es otra de las palabras que utilizamos mucho y a veces puede que no todo el mundo maneje esa idea mm, nuestra. así es. Mira, yo en los potenciales pongo habilidades, pongo conductas, pongo Dones, talentos, dones. todo eso que tú no sabes que tienes, pero que están ahí y que en algún momento salen. O no sabes que tienes o los has reprimido gracias a creencias en tu familia o a que te dijeron eso está mal y entonces tú lo has reprimido, pero que es una habilidad que uno tiene, que tú tienes. Eso es un potencial. Y, Y y por los eso, potenciales crecen, también, florecen además. florecen, Sí, sí, sí. maduran. Y eso, pueden estar ocultos, pero están ahí. Y cuando menos lo esperas, de pronto en un estado de necesidad, sale. Por eso es que a veces la gente dice que es muy creativa cuando está en situaciones de crisis o cuando le están exigiendo. Hay gente que trabaja bajo presión y dice, así es como mejor rindo. Pues es Sí. eso, porque el estrés lleva a que salga eso que tus pensamientos están deteniendo de pronto. Y mira, te voy a decir algo personal. Yo antes me encantaba el chisme, Cris. Me encantaba hacer y deshacer personas. Y obviamente eso tiene un costo. Y es mirar hacia afuera, porque no me atrevía a mirar adentro. Era mejor estar al pendiente de la vida de los demás que involucrarme Ujú, en mis propios chismes. Bueno, pues a partir de que yo inicié este camino, no, y creo que desde antes ya empecé a ver otro tipo de programas, empecé a ver, me empezó a aburrir la televisión pública. Era como un cambio que de un día para otro dije, esto ya me aburre, no lo quiero ver. Y comencé a ver programas de crítica, pero al final era crítica. Es ujú. de crítica de programas, de cine, de esas cosas, que de algún modo eran un poquito, mejoraban, pero todavía se quedaban en la crítica, porque me abrían el espacio o me recomendaban películas para ver, Ya, y que mi cabeza trabajara en esa crítica de diferentes visiones, ¿no? ya. Cuando ya entré de lleno a esto, yo eso lo veía como un defecto y ese potencial se convirtió en lo que hago ahora.
Ahora claro. investigo, pero no investigo en las vidas, bueno, en vidas ajenas en cuanto a ver Inspiran. conductas, en cuanto a admirar. Por eso te digo, inspiran. O sea, hay muchas vidas que son interesantes porque inspiran a otros y tú estás ahí viendo y diciendo, mira, si este lo hizo, si este pudo, si este salió con esto. Sí, y también ver mi parte crítica. Es que fíjate que hay una cosa muy importante y esa la aprendí yo hace bastante tiempo de alguien que ya no está en este plano, pero es una cosa es evaluar y otra cosa es juzgar. Son cosas muy distintas. Porque yo no pierdo la capacidad y además lo hacemos todo el tiempo porque lo necesitamos para sobrevivir. Tú evalúas, me tiro por aquí o no me tiro por aquí, camino por aquí, no o sea, todo es evaluable. Y así evalúas las personas. Esta persona tiene cara que me va a robar, yo no me quedo aquí a ver solamente porque soy muy buena gente. O sea, no, tú puedes, tienes la capacidad y evalúas una situación objetivamente, sin ponerle tu emoción y tu cuento, porque entonces llegarías a la otra posibilidad, que es al juicio. Cuando empiezas ya con la crítica, con el rechazo, con la no aceptación, etcétera. Pero es distinto. Y si uno tiene clara esa diferencia, como dicen aquí, Sí, chapó. sí, y te vas dando cuenta cómo vas saliendo de diferentes grupos, de diferentes procesos. No es cómodo, pero yo ahora cuando veo hacia atrás digo, cuánto trabajo, porque yo estaba ahí nada más, yo solo era lo único que veía, el chisme. Esta señora, un día también viendo Laura en América, Sí, sí, yo sí. consumía eso, hasta que un día dije, ¿por qué si yo no grito? Dejo que una señora esté gritando a la hora que estoy comiendo. Sí. Y Ah, a veces lo pasa desapercibido, o sea, sientes que eso no te contamina, pero sí te contamina. sí, 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 sí. Sí, porque además lo que estamos hablando del lenguaje y del vocabulario, estás recibiendo ese vocabulario soez, ese vocabulario como encerrado es mezquino. Yo me acuerdo que ¿Ves? aquí, Lo que estábamos, lo que estábamos hablando, aquí había un programa que se llamaba Sálvame, que lo pasaban todas las tardes y yo nunca lo veía, pero cuando eso que tú estás pasando canales y me quedaba un momento solamente por saber cuál era, porque hacían eso sí que era chisme, chisme, pero además chisme fuerte. Y cuando cogían a una persona no dejaban títere con cabeza, como dicen. Y entonces yo decía, el vocabulario que utilizan, ahora que hablamos de vocabulario, es demasiado fuerte. Y eso es lo que están escuchando los niños que llegan del colegio a hacer tareas y mientras meriendan, están viendo eso porque era a las 5 de la tarde, toda la tarde. Ibas a una peluquería, tenían eso. A un restaurante, tenían eso. Menos mal lo quitaron, pero duró años. En la televisión española. sí, y lo que eso genera modismos, ¿no? Claro, sí, Porque ahora que te decía lo de Laura que dicen, ¿qué pasa el desgraciado? O sea, alguien llegaba y decías, ¿qué pasa el desgraciado? ¿De veras? sí. Yo decía de ahí era, ¿qué pasa el amante? Porque también el amante. Ay, Dios. Y son cosas pegajosas, pero realmente tú, fíjate lo que estás haciendo, le estás diciendo desgraciado a alguien que viene llegando. Pero además hay algo que me hiciste pensar, pero que ya no tenemos mucho más tiempo, es en la música. Las letras de la música que están escuchando nuestros niños, nuestros jovencitos. Ojo, ojo. Son, o sea, yo la verdad no, ahí sí como dice mi esposo, yo no escucho y lo que escucho quisiera no escucharlo, porque Dios mío, de verdad que digo que no se Y mira, necesita, no se necesita. a veces nos parece gracioso que los niños digan esas cosas, pero Sí, justo lo que me pasó con la maestra, cuando te lo dicen a ti o cuando se lo dicen a alguien de manera irrespetuosa, ahí ya no te gusta. Y no claro, puedes decirle, no lo uses y todo el tiempo se lo celebraste. sí, 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 es total, total. Mm. Entonces, ser más conscientes de eso.
Y no se trata tampoco de que te lo quites. A ti te gusta oírlo, póntelo. Ponte tus cascos, como dice Chris, y escúchalo, consúmelo tú. Pero a veces tenemos al vecino a todo volumen Sí, con esas cosas. Bueno, es sí. que hay de todo, porque yo también tenía un vecino que ponía la misa. Dios. O sea, Sí. Cada y quien seguramente él creía que hacía bien, pero tienes no. que comunidad. Estás viviendo en comunidad. Y el respeto, Cris, Claro. Es el que respeto. tienes que saber hasta dónde va tu límite y respetar el límite del otro. Y así como haces respetar el tuyo, respetas al de los demás. Y eso hace que puedas vivir. O sea, como yo a veces pienso y digo, las normas de tráfico, las normas de tránsito. ¿Qué tal si no estuvieran? Imagínate cómo sería el tráfico de una Sí, ciudad si no existieran ciertas normas y todos tuviéramos que hacerlas. Pues lo mismo en la vida, para poder y, ir. y, y fíjate, Cris, también eso va en lo que consumimos en el contenido en redes sociales, el contenido en cualquier plataforma. Ya después solo ves eso. Ujú. Ah, Entonces, claro. date oportunidad, aunque no lo entiendas, a lo mejor un ratito, es que yo utilizo mucho la música y la música te ayuda a experimentar por diferentes cosas. Y es válido también escuchar una de amor y en contra de ellos. Eso es válido. Yo también lo recomiendo, Sí, pero claro. dosis, cuidar la dosis. Y ahí lo hacemos con un propósito, que es que saques toda esa amargura y todo ese rencor y resentimiento cantando. En vez de que esté aquí, déjalo salir, déjalo que fluya. Le encontramos un propósito también a esa música, pero consumirla día y noche te puede llevar a estados de absoluta depresión, Cris. Es que eso como Más, todo, los extremos son viciosos. más si tenemos niños. Mm, Yo por ahí ayer subí una publicación de las mujeres, Cris. Híjole, nos tenemos que educar porque nos llevamos entre los pies. Esta parte de mamás devoradoras, no sabes el impacto. Sí, Y en la palabra, en nuestras conductas, porque muchas veces los hijos no se dejan llevar tanto de lo que les hablamos, se sino de lo dejan que llevar por ven. nuestro ejemplo, Claro, que claro. es ese ejemplo que estás dando. Mm. Bueno, mi Moni, por hoy Fuerte. nos estamos pasando un poquito, pero bueno, el tema lo ameritaba. Nos En- encanta comunicar. exacto, sí, estamos muy comuniconas. Bueno, pues nada, un placer, muchas Ah, gracias a todas las personas que nos están viendo y ya lo de siempre, el que quiera dejar sus comentarios, al que denos quiera like. llamarnos, el que quiera todo, darnos sus críticas con juicio, sin juicio, lo que quieran, porque eso nos ayuda a mejorar. Y ya está. De manera evaluadora, Sin cargas, Cris. sin carga. Pues muchas gracias y bueno, nos veremos en el siguiente cafecito. Ya estaremos viendo cuál será el tema.